Estemos bienvenidos acá a nuestra iglesia Luz y Esperanza, una familia que avanza, ¿no? Y eso es lo que somos, una familia que avanza por la gracia de Dios día a día y año tras año. Hoy, como en muchos países, celebramos o recordamos, mejor dicho, el Domingo de Ramos. Tal vez tú, cuando has estado viniendo acá a la iglesia, has estado viendo a algunas personas con algunas palmeras, con algunas hojas, yendo a las iglesias, porque hoy inicia nuestra Semana Santa. Hoy inicia para recordar la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo allá en Jerusalén para poder entregar su vida en rescate de muchos. Donde Él entregó su vida en la cruz, donde resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad, y que volverá otra vez. Y es nuestra esperanza, ¿no? Anhelamos esa venida del Señor. Quisiéramos que venga ya. Y ojalá el Señor no tarde en su venida. Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie que venimos hablando semanas atrás de recordar es volver a vivir, donde el apóstol Pablo está hablando a través de la epístola a los romanos, donde nos quiere recordar el Evangelio, donde el mismo apóstol Pablo nos ha dicho que Él está al servicio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es su esclavo, dice, que Dios es quien gobierna su vida, que Jesús es su Salvador, que es su amo, y que ha sido apartado para anunciar las buenas nuevas, este Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos ha dicho, Él me ha llamado por gracia. Él me ha llamado a este maravilloso ministerio. Y antes de poder seguir avanzando, permítame contarles una pequeña historia. Se cuenta la historia de un hombre muy acaudalado, quien poseía muchos tesoros de valor inestimable. Su hijo, él tenía solo un hijo, era bastante corriente, pero amado con gran tesoro. Cuando murió el hijo inesperadamente, siendo un joven, el padre quedó tan profundamente entristecido que él mismo murió pocos meses más tarde. La última voluntad del padre estipulaba que en el momento de su muerte, todas sus obras de arte debían ser colocadas en una subasta pública y que un cuadro de su hijo debía subastarse en primer lugar. El día de la subasta, esa pintura específica se puso en exhibición y se abrieron las licitaciones. Debido a que ni el niño ni el artista eran bien conocidos, pasó mucho tiempo antes que se hiciese la primera oferta. Por último, un servidor del padre durante mucho tiempo y amigo del joven fallecido, ofreció tímidamente 75 centavos, que era todo el dinero que tenía disponible. Cuando no hubo otras ofertas, la pintura fue entregada al sirviente. En ese punto se detuvo la subasta y un oficial leyó el resto del testamento, en el cual se especificaba que aquella persona que demostrara el interés suficiente en su hijo como para comprar el cuadro, habría de recibir también todas sus demás propiedades. La clave estaba en el Hijo. Y es lo mismo, que es el relato del Evangelio de Dios, que Él nos dice que quien ame y reciba a su Hijo Jesucristo, recibe toda la herencia que el Padre ha prometido. La clave está en el Hijo. Este es el Evangelio. Es una muestra del amor y de la gracia de nuestro Dios a la humanidad que no merecía ningún favor alguno, pero que a Dios le plació darlo. Y dio lo mejor que tenía, y este es a su Hijo amado Jesucristo, quien Dios ya lo había prometido a través de sus profetas, quien Dios le había prometido a David que a través de su simiente iba a llegar el Hijo de Dios. Y podemos decir que Dios, este Hijo de Dios, que es Jesucristo, es también Dios, la segunda persona de la Trinidad. Hoy vamos a meditar en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, de los versículos del 5 al 7. La epístola a los Romanos
el capítulo 1, de los versículos del 5 al 7. Y vamos a hablar acerca de gracia y paz. Ese es el título de nuestro sermón. Gracia y paz. Romanos capítulo 1, de los versículos del 5 al 7. ¿Lo tenemos? Dice así: es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar por un momento. Padre, en esta mañana, Señor, estamos aquí reunidos. Señor, te pedimos que en el nombre de tu Hijo Jesús quites toda distracción de nuestras vidas. Señor, guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente. Tú mejor que nadie nos conoces, Señor, cómo hemos llegado a este lugar. Señor, te pedimos que seas tú hablándonos a cada uno de los que estamos aquí por medio de tu palabra. Y que tú puedas hacer lo que tú has decidido ya hacer, Señor, por medio de tu palabra en nuestras vidas. Háblanos, guíanos y dirígenos, Señor, en tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y en primer lugar, hermanos, vamos a ver que hemos recibido gracia y a la vez un llamado. El versículo 5 iniciando nos dice que es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado. Pablo inicia esta sección diciéndonos que por medio de Cristo Jesús hemos recibido dos cosas: gracia y apostolado. ¿Qué podemos decir del apostolado? Apostolado viene de la palabra apóstol. ¿Qué quiere decir? Enviado. ¿Y por qué también se dirige hacia nosotros esta palabra enviado? Porque si bien, como vimos la semana pasada y la antepasada, solamente han sido 12 y el apóstol Pablo, quienes podrían considerarse los apóstoles llamados por el mismo Señor Jesucristo, comisionados por el mismo Señor Jesucristo, y después de eso ya no hay más con esa jerarquía. Pero siguen habiendo apóstoles. ¿En qué sentido? En que la iglesia todavía sigue enviando a más personas a poder predicar el evangelio. Es como si de acá la iglesia decidiera mandar a un hermano y lo mandáramos de acá, supongamos, a Ica, Ayacucho o cualquier parte de provincia del país, o incluso lo mandamos al extranjero. Él sería un apóstol. ¿En qué sentido? Que ha sido enviado por la iglesia. Al igual que todos los misioneros que han venido, ninguno vino por su cuenta. Todos fueron enviados por la iglesia. Y acá tenemos que hacer una aclaración, ¿no? Hoy en día hay muchos pseudo apóstoles que terminan diciendo: yo soy apóstol de Jesucristo, Él mismo me ha comisionado, que tengo un don especial, una unción especial, que tienes que estar bajo mi cobertura. Eso no tiene nada que ver con el apostolado que hablan las Escrituras, sino que más bien utilizan ese título para poder sacar dinero a muchas personas y tomando el nombre de nuestro Señor para poder enriquecerse y de esta manera dejar mal el Evangelio. Pablo nos dice que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para recibir gracia. ¿Pero qué es gracia? La gracia es un favor que no se merece ni se puede ganar. En otras palabras, es como cuando nuestros hijos, de los que somos padres, o cuando hemos ido ahí, cuando tuvimos a nuestros padres, nosotros nos hacemos una travesura, nos portamos mal, o nuestros hijos se porten mal. Lo normal, lo que vamos a hacer es corregir. Pero si en vez de eso vas y le compras, te vas a Kentucky y le compras el pollo que más quiere él y le das: hijo, toma. Eso es gracia. ¿Por qué es gracia? Porque él no lo merecía, pero tú decidiste darle. Gracia es el don que no merecemos. Es el favor divino en lugar de la ira de Dios. El Señor nos da reconciliación en vez de enemistad.
Es lo que el Señor nos otorga por medio de la fe en Cristo Jesús. Nos ofrece salvación, tal como Él mismo lo dijo a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y el versículo 9 nos dice, y esto es para que nadie se gloríe delante de Dios. Para que nadie le diga a Dios algún día delante de su presencia, un ratito Dios, yo he sido muy bueno, mi dinero lo he dado a los pobres, yo te he servido mucho tiempo, lo que yo he hecho es que yo he amado, he bendecido y yo merezco esta salvación. Pero el Señor nos dirá, es por gracia, esto no se trata de ti, sino que se trata de mí, de lo que yo quiero ofrecer a la humanidad. La salvación es un regalo de Dios que el hombre no puede hacer nada para poder ganarlo. Por más que se esfuerce o intente ganarlo, no va a poder conseguir esta salvación. Porque es solo por medio de Cristo que podemos recibir. Es por medio de Cristo, y esto es un medio de gracia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede ganarse esta salvación, como el mismo apóstol Pablo lo diría en el capítulo 3 de Romanos, el versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Toda la raza humana ha pecado. No hay nadie en este lugar que pueda levantar la mano y decir, yo nunca he pecado. Porque hemos pecado, hemos mentido, hemos desobedecido a nuestros padres, por ahí hemos agarrado algo que no nos pertenecía, hemos mirado mal, hemos codiciado, y así consecutivamente ha salido una palabra deshonesta de nosotros. Por ahí hemos mentido, por ahí hemos chismeado, por ahí le hemos deseado el mal hacia otra persona, y así consecutivamente, todos hemos pecado. Y la Biblia dice que todos, por cuanto hemos pecado, estamos bajo condenación. Somos merecedores del justo juicio de Dios, por cuanto todos nos hemos desviado del camino señalado por el Señor. Y por esta causa nadie puede ser salvo en base a lo que pueda hacer. Nadie puede ganarse el cielo. La única manera de poder obtener la vida eterna es ser perdonados por Dios. Y esto se puede dar por medio de la inmensa gracia que es en Cristo Jesús. En esta semana vamos a recordar Semana Santa. Hoy inicia Domingo de Ramos. Vamos a ver el Jueves Santo, cuando el Señor tiene su última cena, y cuando allá en Getsemaní el Señor derramaba hasta su último sudor, como si fueran como gotas de sangre, por la angustia que tenía de poder ir a la cruz. Y escucharemos las palabras del Señor diciendo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y ahí, en medio de ese caminar, cuando los romanos lo tomaron por preso, cuando los romanos lo castigaron, cuando los romanos lo lapidaron, cuando su propia gente lo abandonó, lo escupió, y ahí pensando en la cruz, el Señor estaba cargando con todo el pecado de la humanidad, con el fin de poder ofrecer salvación y gracia por medio de Él. El mundo no lo merecía, y como el mismo Señor en su último suspiro allá en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque realmente no saben lo que hacen, sino que por causa de su pecado es que están haciendo esto. Pero no sabían lo que al final iba a ocurrir, que por medio de Cristo Jesús podíamos obtener salvación y vida eterna. Por medio de lo que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario, es que el hombre ahora puede encontrar perdón, puede encontrar reconciliación. Y es lo mismo que el apóstol Pablo nos diría en las otras cartas. Él estaba perdido, él era un perseguidor de la iglesia. Por ello en él no había ningún mérito alguno para poder alcanzar dicha salvación. Y por lo tanto, así como él, todo creyente solo puede acogerse a la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús. Y ante esto tendríamos que preguntarnos, ¿crees tú de todo corazón que en la cruz Jesús murió por ti y por toda la humanidad?
por medio de Cristo Jesús, podemos recibir la gracia de Dios para poder ser salvos. Pero debemos de ser conscientes que todo lo que recibimos es un favor de Dios en nuestras vidas. Es decir, todo lo que recibimos es una muestra de la gracia de Dios para nuestras vidas. Todos los días recibimos gracia sobre gracia. Hoy día nos hemos levantado, hemos abierto los ojos y podemos decir gracias Dios porque me concedes la vida. Porque en muchos lugares el día de hoy muchos no han despertado, sino que han fallecido. El día de hoy te has levantado y has tomado tal vez desayuno, y es por gracia de Dios. Puedes tener un trabajo por la gracia de Dios. Tienes una familia por la gracia de Dios. Tienes hijos por la gracia de Dios. Tienes un puesto laboral por la gracia de Dios. Tienes salud por la gracia de Dios. Tenemos todo por la gracia de Dios. Sino que a veces no somos conscientes que todo lo que recibimos es un favor inmerecido de parte de Dios. Porque si Dios nos tuviera que dar así conforme a cómo merecemos nosotros, lo más probable es que nos dé, y así como nosotros a veces le damos a nuestros hijos y tenemos que castigarlos y corregirlos, el Señor ya hubiera hecho, incluso ya hubiéramos desaparecido en su justicia de Él. Pero Dios todos los días nos sigue mostrando gracia, gracia sobre gracia. Y es por eso, hermanos, que hemos recibido la gracia de poder servirle. El apóstol Pablo ya nos había dicho en el versículo 1 que él era un siervo del Señor, que estaba a disposición del Señor, que el Señor decía y Pablo hacía, que él era un apóstol llamado, apartado, que estaba dedicado para el servicio de Dios. Pero este llamado al servicio no lo recibió porque se capacitó especialmente para ello. No lo recibió porque trabajó duro para ser colocado en el ministerio. No lo recibió porque tenía un conocido para que pueda acceder a este llamado de parte de Dios, sino que él recibió este llamado de parte de Dios por la inmensa gracia de Dios, que fue Cristo que lo puso en este ministerio por su libre y abundante misericordia. Como el mismo apóstol Pablo decía, yo no merecía esto de acá. Yo era perseguidor de la iglesia. Yo había consentido a que maten a Esteban a pedradas. Yo estaba dirigiéndome camino a Damasco para poder meter preso a tantos como yo pudiera. Pero fue en ese momento cuando el Señor se me apareció y cuando me llamó y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él fue que me llamó y me dijo que fuera a Damasco. Envió a Ananías para que pusiera sus manos en mis ojos, para que recibiera el Espíritu Santo, y cayeron como escamas de mis ojos y pude ver, y fui bautizado y recibí el perdón y la gracia de Dios. Y no solamente le bastó con eso, sino que fue el mismo Dios, el mismo Señor quien me enseñó el Evangelio, que me capacitó y me dijo que yo iba a predicarle a los gentiles. Y por eso puedo padecer, por eso puedo sufrir, por eso puedo darme de lleno a este llamado que el Señor me ha dado a mí por su inmensa gracia. Por los méritos de Pablo, era imposible que fuera llamado, aunque cuando nos vamos a Filipenses capítulo 3 y vemos todo el currículum vital del apóstol Pablo, todos podemos quedar envidiados porque él era un hombre tan preparado. Él mismo dice, fariseo de fariseos. ¿Qué era un fariseo? Un fariseo era un cumplidor estricto de la ley. En otras palabras, él nos dice, yo cumplía toda la ley. Además, yo fui discípulo de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El hombre más preparado, el hombre más culto, el hombre más intelectual que existía en ese entonces en Israel. Pablo había sido instruido por él. Hebreo de hebreos, él mismo dice. Pero como él mismo en sus palabras, todo esto lo tengo por basura, por el simple hecho de querer conocer a Cristo. Pablo, para él era imposible poder acceder a este llamado. No lo hacía merecedor, pero fue la gracia de Dios quien lo salvó y lo llamó al ministerio. Pablo sabía que ese llamado no era una obligación o una imposición de parte de Dios, sino que era un favor que él no merecía, que el Señor le había concedido
por pura gracia. Pablo fue llamado a servir al Señor por pura gracia. Fue un privilegio para él poder participar de la obra de Dios, al igual que el apóstol. Hoy somos llamados a poder compartir también como él compartió las buenas nuevas, de compartir las buenas nuevas, de poder servirle por su inmensa gracia. A veces, cuando en las iglesias empiezan a hacer el llamado para poder servirle al Señor, a veces no lo tomamos como un privilegio de parte de Dios, sino que a veces lo tomamos como si fuera una carga. Y cuando vemos la vida del apóstol Pablo, cuando el Señor lo llamó a su ministerio, para Pablo fue el privilegio tan grande que tenía de poder servirle. Porque la verdad, hermanos, es que Dios podría enviar a sus ángeles para que puedan compartir las buenas nuevas. Pero Dios decidió llamar a hombres pecadores. Dios decidió llamar a hombres que muchas veces se pueden decir, no estoy capacitado. Pero Dios es quien nos capacita para poder compartir, para poder servirle. Nos ha otorgado dones y talentos y nos concede la gracia de poder servirle. Todos los creyentes deberíamos de estar peleándonos, no porque me dijo, o cómo me miró, o porque mira cómo está, no por eso, sino deberíamos de estar peleándonos por querer servirle al Señor. Deberíamos de estar peleándonos de poder decir, yo quiero servirle al Señor, porque es un privilegio poder hacerlo, porque es una gracia de parte de Dios el poder hacerlo. Pero le podemos servir porque hemos podido comprender lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, de dónde nos ha sacado, y porque nos concede la gracia de poder venir a Él y poder servirle. Al igual que el apóstol Pablo, somos enviados a poder compartir el Evangelio. El Señor nos ha dado el gran mandamiento, la gran comisión en Mateo 28, de que tenemos que ir y predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que por medio de nuestras vidas, muchas vidas puedan venir a sus caminos. Para que a través de nuestras vidas puedan ver el amor de Dios. Para que a través de nuestras vidas puedan ver esta gracia que es abundante y que es más que suficiente para nuestras vidas. Todos los días recibimos gracia sobre gracia. Así como recibimos, también demos a las personas gracia sobre gracia. Si recibimos perdón, ofrezcamos perdón. Si recibimos misericordia, también demos misericordia. Si recibimos bendiciones, compartamos también las bendiciones con otras personas. De gracia recibiste, de gracia también da. Y hemos recibido, hermanos, gracia y a la vez el llamado para poder servirle con un propósito. Y nos dice el mismo versículo 5 del capítulo 1 de Romanos, ¿con qué fin? Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Somos llamados a la fe. Somos convencidos de nuestra condición, que estábamos perdidos sin Cristo. Éramos esclavos del pecado. No había esperanza para nosotros hasta que Dios en su inmenso amor nos llamó. Nos dio vida por medio de su Espíritu Santo para que podamos ver su inmensa gracia y para que por medio de Él podamos ver a Jesucristo como nuestro amado Señor y Salvador, como nuestro Dios. Es como aquel corito que normalmente cantamos. Hoy vine a alabar al Señor. Y de ahí viene el coro que decimos, Él vino a mi vida en un día muy especial. Él cambió mi corazón y me hizo una nueva criatura. Pero ¿saben cuál es el problema de nosotros, hermanos? Que a veces olvidamos ese momento. A veces olvidamos ese momento cuando vinimos a los pies de Cristo. ¿Te acuerdas cómo fue tu momento? ¿Te acuerdas la fecha cuando Cristo te llamó y te dijo, ven a mí? Y cuando en ese momento tu corazón ardía y le dijiste, Padre, perdóname, porque he pecado contra ti. Y como el hijo pródigo le decíamos, Señor, no merezco ser llamado tu hijo. Pero en sus palabras de amor nos decía, cállate, nos cambió nuestra vestidura, secó nuestras lágrimas, nos cambió nuestra vestimenta, nos puso sandalias, anillo como señal que éramos sus hijos y nos dio una nueva vida.
Pero a veces por el pasar de los años, por el pasar de los días, olvidamos aquel momento cuando Cristo vino a nuestras vidas y olvidamos la inmensa gracia de Dios, de donde Él nos ha sacado. La gracia de Dios, hermanos, no actúa sin propósito. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Su ministerio, su salvación, la proclamación del Evangelio, todo lo que ha recibido por gracia, no es sin propósito alguno, sino para promover la obediencia a la fe. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Así tú pienses que lo que estás haciendo no tiene un propósito, y tal vez tú digas, pero lo que hago no veo ningún fruto. No te preocupes, Dios dará el crecimiento. Es como aquel misionero que se fue a predicar al África. Estuvo predicando un buen tiempo, pero su ministerio podríamos decir que fue un fracaso según el pensamiento de él, porque no tuvo ningún convertido. Él le predicaba a la gente, pero la gente ninguno le escuchaba, no querían escuchar el Evangelio. Pero su esposa empezó a enseñar a un grupo de niños. Pasado varios años, su esposa falleció. Entonces él, molesto por ello, decidió volver a Inglaterra. Al volver a Inglaterra, continuó su vida, se fue con sus hijos, pero pasado varios años, él decidió volver nuevamente al África para poder ver dónde estaba o dónde había fallecido su esposa. Pero cuando llega al lugar, se topa con algo interesante. Ahora había una iglesia. Cuando él se fue, no había ninguna iglesia porque él no pudo plantar ninguna, pero ahora había una iglesia. Cuando llega a esa iglesia, los hermanos empiezan a salir y lo empiezan a abrazar, le empiezan a decir gracias por lo que tú hiciste con nosotros, pero él estaba consternado porque se decía, yo no tuve ningún convertido. Nadie en ese entonces se convirtió, nadie se bautizó. ¿Cómo es posible que estos hombres me digan eso? Y es cuando los hombres les empiezan a decir, nosotros somos los niños que su esposa enseñaba en la escuela dominical. Nosotros somos esos niños. Atesoramos la palabra que su esposa nos enseñó y ahora tenemos esta iglesia. Para el pensamiento del hombre parecería que eso no tuvo resultado, pero para el pensamiento de Dios, en realidad, algo se estaba fomentando, sino que era el tiempo en el cual Dios iba a dar realmente el crecimiento. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Aún las circunstancias difíciles que podemos atravesar en nuestras vidas tienen un propósito. El problema es que a veces nosotros, en nuestra mente finita, en nuestra visión que no llega más allá, no vemos lo que Dios quiere hacer, sino que simplemente preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no le preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿O para qué estoy pasando esto? ¿O qué me quieres enseñar por medio de esta circunstancia que estoy atravesando? La fe en Jesucristo, hermanos, como nuestro Señor y Salvador, es la convicción y confianza en su favor de su pueblo para perdonar nuestros pecados y para poder darnos vida eterna. El conocimiento, la seguridad, la firmeza en seguir el camino trazado por Cristo, seguir sus pisadas, andar por ese camino estrecho de santidad y justicia que Él nos ha dado, y no en el camino ancho de nuestros malos pensamientos y acciones pecaminosas que solo pueden llevarnos a la perdición. Como vimos semanas anteriores cuando estábamos en el Evangelio de Mateo, hay dos caminos y hay dos puertas. Hay una puerta estrecha y un camino angosto. Hay una puerta ancha y un camino ancho. El camino ancho tiene un fin, al igual que el camino angosto. El camino angosto es difícil, pero es el camino más hermoso porque tiene un final. ¿Y cuál es ese final? Es estar con Cristo por toda la eternidad. Pero ese camino ancho, en el cual podemos disfrutar según nosotros de muchas cosas, al final también tiene un fin, que es toda una vida eterna sin Dios. En otras palabras, estar alejados allá en el infierno, porque no hemos seguido y no hemos entrado por esa puerta que es Cristo Jesús. Somos llamados de Jesucristo para una vida de obediencia a la fe,
que nos enseña a confiar no en nosotros, no en lo bueno que somos, porque en realidad no somos buenos, sino solamente en la perfecta y toda suficiente obra del Señor Jesucristo en nuestro favor, que no solo nos perdona y nos limpia de toda maldad, sino que además nos capacita para poder conocerlo, para poder amar sus mandamientos, ajustando cada vez más nuestra vida a su voluntad revelada por amor y en gratitud al que nos amó primero. Nuestro Señor, cuando este joven rico le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para poder merecer la vida eterna? El Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si solo hay uno bueno, y ese es Dios. No que el Señor estaba negando su divinidad del Señor Jesús, sino que estaba diciendo en su humanidad que solamente en Dios puede hallarse la bondad. Por eso, hermanos, podemos decir, al igual que al apóstol, o que el apóstol Pablo, que por gracia recibimos no solo la salvación, sino también el privilegio de servir al Señor. Y algo que debemos de dejar bien en claro, hermanos, es que por la gracia, es que en la gracia de Dios no tenemos licencia para poder pecar, para poder hacer males y esperar que por ello vengan bienes. Cuando nos vamos a Romanos capítulo 6, el Señor nos dice en el versículo 1, y si lo vemos ahí por un momento, Romanos capítulo 6, que nos dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pero ¿por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque cuando retrocedemos unos versículos hacia atrás, en el versículo 20 nos dice, en el capítulo 5, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Y ahí viene: pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pensamiento común de cualquier persona es o sería este: entonces, si peco más, la gracia va a abundar más. Y ante eso Pablo le responde en el capítulo 6, el versículo 1 que hemos leído: de ninguna manera, hermanos, no tenemos licencia para poder abusar de la gracia de Dios. En otras palabras, no podemos dar rienda suelta a todos nuestros pecados y esperar recibir el favor de Dios. Pero también tenemos que ser conscientes de algo. En muchas ocasiones, no todos los pecados que vayamos a cometer, al final el Señor nos vaya a castigar. Va a haber muchas ocasiones en que cuando nosotros le hemos fallado, al igual que al inicio cuando les dije que si tu hijo te desobedece y tú vas y le traes un Kentucky porque él quiere, o el juguete más preciado que él quisiera, a veces Dios hace eso con nosotros, que en vez de darnos lo que merecemos, va y nos premia, como si estuviera diciendo: está bien lo que has hecho. Y en ese momento podemos decir, o nos podemos entristecer y decir: Dios, ¿por qué haces esto? Yo te acabo de fallar, pero tú me bendices. Yo acabo de hacer esto, pero tú me muestras tu amor. Yo no merezco esto de acá, pero tú decides hacerlo. Y lo único que al final brota de nuestra boca es gratitud y poder decir: gracias, Señor, por lo que haces en mi vida. La fe, hermanos, es un regalo de Dios, pero la fe produce obediencia, produce buenas obras según Dios y no según el hombre, como nos diría Efesios capítulo 2, el versículo 10, porque somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios dispuso de antemano. ¿Qué te podríamos decir acerca de esto? Que cuando Cristo nos ofrece esta fe salvadora, podemos confiar en la obra del Señor, pero esta fe hay que abrazarla, recibirla y obedecerla. En otras palabras, si creo en Cristo Jesús, va a producir obediencia.
si creo en Cristo Jesús y confío en Cristo Jesús, va a producir buenas obras. Pero si no obedezco al Señor, ahí viene el problema. ¿Pero por qué viene el problema? Porque nosotros podemos decir, yo estoy confiando en Dios, pero no lo estoy obedeciendo. Entonces estuviera diciendo que Dios se está equivocando en lo que Él está diciendo. ¿En qué sentido? Porque si Dios me dice, perdona, pero yo no quiero perdonar, le estoy diciendo, Dios, tú te estás equivocando aquí, porque lo que yo creo es mejor de lo que tú me estás diciendo. Confiar en el Señor significa pensar y creer que todo lo que Dios dice en su palabra es bueno para mi vida. Y como es bueno para mi vida, yo decido obedecer esto que el Dios me está dando en gratitud de lo que Él ha hecho en la cruz por mí. Si yo no obedezco, entonces yo no estoy confiando. Si mi vida no produce buenas obras, entonces hay algo que está fallando. Hay algo que está mal. Hay algo que tendríamos que analizar cada uno personalmente si realmente estoy confiando plenamente en Cristo Jesús. La fe en Cristo, hermanos, nos enseña a confiar en su palabra con todo nuestro corazón. La fe en Cristo nos enseña a amar y guardar sus mandamientos, porque Él se entregó por nosotros para hacerse un pueblo santo, celosos de buenas obras, obedientes a la fe, que va a implicar que Él nos salvó, que va a implicar conocer su palabra, que va a implicar cómo orar, que va a implicar que dependemos del Espíritu y del poder del Espíritu Santo para poder hacer estas buenas obras. Ninguno de nosotros, hermanos, es de raza judía, como ocurría con algunos hermanos de la iglesia de Roma. Al parecer, hermanos, la mayoría de todas las naciones no eran judías, sino también tenían gentiles. Y Pablo dice, hermanos, este evangelio, esta obediencia que el Señor nos llama a la fe, es para todas las naciones. Es para que todos puedan cumplirla, judíos y no judíos, que vengan a los pies de Cristo y que todos al final terminen siendo creyentes y obedientes a la fe en Cristo Jesús. Todos somos llamados a la obediencia a la fe. Todos dependemos de la gracia de Dios para poder ser salvos y para poder servirlos. Ambos grupos de nacionalidades, judíos y no judíos, distintos dentro de la iglesia en Roma, estaban en las mismas condiciones delante de Dios. Ambos eran llamados de Jesucristo, y es lo mismo con nosotros. Todos estamos delante de Dios en la misma condición. Hombres, mujeres, niños, estamos llamados para ser de Jesucristo. El esposo y la esposa, ambos son llamados de Jesucristo. Ambos tienen responsabilidades. Ambos deben obedecer a la fe. No solo el esposo tiene el privilegio, sino también la esposa. Los hijos, no solo sus padres, fueron llamados a creer en Cristo y servirle. Los hijos también son llamados a poder creer en Cristo Jesús. La iglesia, no solo el pastor fue llamado por Dios para anunciar el evangelio. Cada miembro en particular de la iglesia donde esté es llamado para poder predicar y proclamar el nombre de Cristo Jesús. Donde viven, donde trabajan, donde estudian, si van al mercado, si van a la playa, cualquier lugar, estamos llamados para poder predicar el evangelio de la gracia de Dios. El problema es que a veces nosotros olvidamos eso y simplemente no lo hacemos. Tenemos el privilegio de poder compartir el evangelio. Y como diría el Señor Jesús cuando reprendió a los judíos que le decían, Señor, cállalos, porque el pueblo empezó a decir, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor Jesús le respondió, si estos callan, aún las piedras hablarían acerca de mí. Tenemos el privilegio de poder compartir el evangelio. Hemos sido llamados por gracia para poder
hallar esa gracia, ese favor inmerecido que ahora podemos decir que somos creyentes. Pero a la vez también por gracia hemos recibido el llamado para poder servirle. Y ahora también tenemos este regalo por gracia con un propósito, para poder ser obedientes a esta fe, para poder compartir el Evangelio a otras personas y que otras personas también puedan ser obedientes a la fe, tal como somos nosotros. Y es aquí donde tenemos que ir analizando nuestras vidas para poder darnos cuenta de cómo estamos delante de Dios. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a ver acerca de gracia y paz. El versículo 7 nos dice, de Romanos capítulo 1, el versículo 7. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo habla con seguridad a una iglesia que no conocía personalmente, de cuya fe ha escuchado, tal como mencionar en el versículo 8 de este mismo capítulo. Una iglesia que tiene una fe en común con las demás iglesias y con todos los creyentes y con todos los siervos de Dios en todos los tiempos, que son amados de Dios. Pablo les dice, ustedes que creen firmemente que por la vida perfecta de Cristo en esta tierra y por su muerte en la cruz en lugar de ustedes y por su resurrección de entre los muertos, ahora son salvos del pecado, ahora tienen vida eterna, ahora pueden gozar de comunión con Dios, ahora son amados de Dios. Ustedes que creen que solo en Cristo tienen vida eterna, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre. Ustedes que públicamente se han identificado como seguidores de Jesucristo ahí en el bautismo y que buscan vivir para su gloria y agradecimiento a su gran salvación. Ustedes son amados de Dios y su fe en Cristo es la evidencia de ello. Su llamamiento eficaz es evidencia del amor de Dios que los escogió antes de la fundación del mundo. Y esto conforme a su santo propósito antes que ustedes hiciesen algo para ser amados por Dios. Antes que Dios nos llamara, hermanos, ninguno de nosotros pensaba que iba a venir a Cristo. Antes que Dios nos llamara, nosotros hacíamos nuestra vida como bien nos parecía a nosotros. Hasta que ese día Cristo nos llamó y en su inmenso amor nos amó con tan grande amor, porque Él estuvo pensando en nosotros allá en la cruz. Estuvo pensando en que un día íbamos a venir a Él. Estaba pensando en que un día íbamos a seguirlo a Él. Estaba pensando en que un día íbamos a continuar en este hermoso caminar con Él. Y que algún día también estaremos con Él por toda la eternidad. Pablo les dice, ustedes que han obedecido la fe que se predica en todas las naciones, este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ustedes son amados de Dios. Ustedes han sido hechos santos, llamados a ser santos. Pero no debemos de entenderlo como una expresión futura de un deseo para alcanzar algún día esta santidad, sino de una realidad que ya existe en los creyentes gracias a la obra de Cristo Jesús. Tenemos que entender algo, hermanos. Si bien en su momento, en algún estudio que vamos a tener, entenderemos el pensamiento judío en cuanto al futuro como ellos pensaban. Ellos siempre pensaban en esto, en el ya y todavía no. ¿Cómo es esto, que el ya y todavía no? En otras palabras, ustedes son salvos, pero todavía esta salvación no se ha hecho evidente. Recién se va a ser evidente cuando estemos allá, cuando se abran los libros, cuando estemos en el juicio de Dios, cuando nos digan, entra en el gozo de tu Padre, oh siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí realmente se hará efectiva nuestra salvación. ¿Pero por qué? Porque en ese momento el Señor dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, y serán echados en el lago que arderá allá en el infierno. Y a nosotros nos dirá, por causa de lo que yo hice en la cruz, por la confianza que tuvieron en mí, porque me creyeron a mí, porque me siguieron a mí, porque confiaron en mí,
entren en el gozo de su Padre por toda la eternidad. Y es lo mismo con este estado de santificación. Dios ya nos declara santos. Él nos ve santos. Pero ¿cómo nos ve? Porque nos ve bajo los lentes de Cristo. Él ve a Cristo en nuestras vidas y dice: tú ya eres santo. Pero todavía seguimos pecando. Todavía seguimos en ese proceso de santificación. Todos los días luchamos con nuestra carne. Todos los días luchamos para poder cada vez más obedecer y buscar la santidad de Dios. Todos los días estamos en ese proceso de esta santificación. Y es por eso que el apóstol Pablo les dice: ustedes han sido llamados a ser santos. Ustedes ya son santos, pero que todavía están en ese proceso que solamente se hará efectivo cuando Cristo vuelva y cuando nosotros, este cuerpo terrenal, este cuerpo carnal, este cuerpo corrompido, se cambie y se vuelva con un cuerpo incorruptible y tengamos el mismo cuerpo que nuestro Señor Jesús tiene ahora. Un cuerpo que ya no va a pecar, un cuerpo que ya no va a ver mal, un cuerpo que tiene el mismo Señor, en el cual estaremos con Él por toda la eternidad, con Él y para Él. Hermanos, hoy debemos recordar lo que ya somos en Cristo, cómo nos ve Cristo, para que de esta forma nos veamos y procuremos ser cada día, pues no tenemos otro llamado. Esa es nuestra vocación, este es nuestro ministerio. No somos santos porque hacemos o no hacemos ciertas cosas, sino que somos santos porque Cristo nos hizo santos, nos ha apartado para Él y ahora vivimos como tal. Porque santo significa apartado de, nos ha apartado para Cristo, nos ha apartado para Dios, para ahora vivir en santidad. No nos ha apartado para el mundo, sino nos ha apartado del mundo. Como diría el mismo Señor, somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso. Y algún día realmente estaremos en nuestra patria, en nuestra casa, en nuestra morada celestial, que será allá en los cielos con Cristo Jesús. Pablo nos dice, hermanos, que ustedes son llamados de Jesucristo. Ustedes son amados de Dios y han sido hechos santos. Y es por eso que para ustedes es la gracia y paz. Pablo termina este saludo en el versículo 7 diciendo: para ustedes es la gracia y paz. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo no está presentando un saludo formal, sino que está declarando sobre estos creyentes la bendición de Dios, como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 6, el versículo 24 y 26, cuando les decían: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Pablo les dice: gracia a ustedes, gozo para ustedes, porque el favor que no merecen les ha sido otorgado. De esta gracia se hablará en los siguientes capítulos, hermanos, cuando vamos a ver cómo se manifiesta la justificación, cómo se manifiesta la santificación, cómo se manifiesta que hemos sido adoptados ahora para ser llamados hijos de Dios, cómo se manifiesta en la glorificación en Cristo. Pero esta gracia que les ha sido concedida les ha permitido creer en Cristo para ser salvos y para poder servirles de todo corazón. Para ustedes es la gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia que nos es dada, esta paz de la que ahora gozamos, proviene de aquel que, siendo el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es también nuestro Padre, pues nos ha adoptado en Cristo, quien nos asegura acceso con confianza ante el trono de la gracia, quien nos enseñó: ustedes pues oraréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es nuestro Padre. En este mundo
que cada día vemos caos, tristeza, fastidio, incomodidad, preocupación, afanes, entre otras tantas cosas más. El mundo busca paz. El mundo tanto es así que ellos mismos crearon, ¿no? Es el Nobel de la Paz, como para poder ver y cómo poder traer paz a esta humanidad. Pero por más que el hombre se esfuerce, por más que el hombre intente hacer tantas cosas, nunca va a poder conseguir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el único que puede dar esa paz es Cristo Jesús. Solo Dios puede dar paz cuando estamos en medio de las circunstancias. Solo Dios puede dar paz cuando todos los precios se disparan y tú dices, ahora, ¿qué va a ser de mí? Solo Dios puede decirnos, ¿por qué te afanas? Confía en mí. Solo Dios puede darnos paz cuando perdemos a un ser amado y cuando sabemos que Él ahora está disfrutando del Señor. Solo Dios puede darnos paz cuando estamos padeciendo alguna enfermedad y el Señor puede decirnos, aún el hombre puede destruir este cuerpo, pero nadie puede destruir lo que está dentro, que es tu alma y tu espíritu, que en su momento yo lo voy a resucitar. Cuando estamos pasando momentos de angustia, de dolor, solo Él nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo busca, que el mundo anhela, que el mundo desea, pero que tú y yo lo tenemos a nuestra disposición, a solamente una oración. Pablo termina esta sección de saludo, que es la más extensa, como les dije en su momento, diciendo gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Crees realmente que Dios es tu Padre? ¿Crees realmente que Dios tiene cuidado de tu vida? ¿Crees realmente en Jesucristo, que entregó su vida en la cruz para que puedas obtener perdón y reconciliación con el Padre? Tal vez digas que sí, yo creo en que Dios es mi Padre. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Mira las Escrituras. Cuando vamos a Génesis, hermanos, y cuando vemos que Dios dijo y se hizo. Cuando vemos en la noche y cuando hay luna llena y cuando sales y miras y dices, wow, hoy hay luna llena. O cuando de la nada te paras y ves el sunset ahí en lo profundo y dices, wow, qué hermoso atardecer. O cuando ves al mar y te vas a la playa y dices, hasta aquí nomás llega el mar, y pero ¿por qué no se sale? O cuando vemos en invierno aquí en Tablada cómo todo se vuelve verde. O cuando vemos que durante el año sigue produciéndose el fruto, se sigue dando la comida, se sigue dando las estaciones y todo el ciclo. Cuando vemos que en verano quema bastante y te dices, hoy tengo que ir a la playa. ¿Quién creó todo eso? Dios. ¿Cómo lo hizo? Por el poder de su palabra. Si Dios creó todo eso sobrenatural con el simple hecho de decirlo, ¿qué crees que será nuestro problema para Él? ¿Acaso no crees que Dios puede decir y simplemente puede desaparecer? La verdad es que sí. Pero tenemos que creerle, tenemos que confiar. Y esta confianza significa también obediencia. Y obediencia no como una imposición, sino porque podemos entender que todo lo que Dios dice en su palabra es algo bueno para ti y es algo bueno para mí. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por un momento. Padre, tantas personas, Señor, en este tiempo recuerdan tu entrada triunfal a Jerusalén. Muchas personas, Señor, hoy las iglesias están con demasiada gente, diríamos, con sus ramas,
palmas, recordando aquel momento cuando tú llegabas y la gente y la multitud te decía: Hosana, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. La gente tiraba sus mantas, agradecida, confiada, estaba tan alegre, Señor. Pero también esa misma gente fue la que te rechazó y te entregó. Señor, al meditar en tu palabra en esta mañana, cuando podemos ver, Señor, que ha sido por tu inmensa gracia, ese favor que no merecíamos, de que nos llamaste a tu evangelio, de que perdonaste nuestros pecados. Nosotros merecíamos, Señor, tu castigo, pero tú decidiste perdonarnos. Nosotros merecíamos, Señor, tu enemistad, pero tú decidiste amistarnos. Nosotros merecíamos, Señor, ser exterminados, pero en vez de eso, Señor, tú nos has dado vida y vida eterna, Señor, para estar contigo por la eternidad. Señor, hemos sido llamados para recibir gracia, y no solamente gracia, Dios, sino también para poder anunciar las buenas nuevas a todas las personas. Ayúdanos a ser conscientes de ello, oh Padre, de que tenemos el privilegio de poder compartir tu palabra, de que tenemos el privilegio de poder servirte, Señor. Oh Señor, que puedas colocar en nuestros corazones ese deseo, ese querer como el hacer, de poder querer servirte, Señor. Que podamos ser una iglesia que quiere servirte, una iglesia, Dios, que quiere amarte, una iglesia, Señor, que quiere obedecerte, porque te creemos, porque confiamos, Señor, en que todo lo que tú has dicho en tu palabra, Señor, es algo bueno para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a poder producir buenas obras, esas buenas obras que tú ya dispusiste de antemano, Señor, desde la eternidad, para que podamos hacer nosotros. Señor, gracias, porque desde el vientre de nuestra madre, tú ya pensabas en nosotros. Y aún antes, Señor, cuando estabas allá en la cruz del Calvario, tú ya pensabas en nosotros, Señor, para nuestra salvación. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por este regalo que nos has concedido, de esta gracia de poder ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por el privilegio de poder servirte. Gracias, Señor, por esta gracia y esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que la tenemos a nuestro alcance y que el mundo tanto desea y que tanto anhela. Señor, danos de tu paz, danos de tu gracia. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a confiar plenamente y estar profundamente agradecidos por todo lo que tú has hecho en la cruz. Porque allá en la cruz, Señor, allá en la cruz, tú lo diste todo, Señor. Moriste por nosotros, Señor, y resucitaste el tercer día, y ascendiste a los cielos, y estás ahora sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad. Y volverás otro día a buscar a tu iglesia, una iglesia santa, sin mancha y arruga, y donde estaremos, Señor, allá en las bodas del Cordero, contigo por siempre y para siempre. Escudriña nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a siempre a volver a ti y solamente a ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.